Bueno, gracias por la oportunidad, una vez más, de poder estar aquí compartiendo con vosotros el mensaje del Señor. Y es un texto largo, ya lo ha dicho Rubén, es un texto largo. Continuamos con esta serie de mensajes en el Evangelio de Mateo, que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, y es la última gran enseñanza de Jesús a sus discípulos antes de ya la crucifixión. Se trata de una serie de discursos escatológicos porque describen cómo será la época final de la historia. Y aquí me parece que hay una especie de sintonía, que así como se acerca el final del ministerio de Jesús, con ello también la enseñanza sobre el final de la historia. Jesús quiere preparar a sus discípulos y educarlos en qué tipo de expectativas y esperanzas cultivar y cuáles no. Así que tenemos estas 4 ilustraciones, ¿sí?, que acabamos de leer. Son 4 ilustraciones que todas ellas lo que buscan es preparar a los discípulos, ¿sí?, ante ese regreso de Cristo. Y desarrollan este tema de diferentes maneras, con diferentes matices y ciertos enfoques, pero lo que hay detrás es sencillamente eso, ¿sí? Cómo se debe preparar el discípulo de Cristo entre la primera venida y la segunda venida. En ese tramo de tiempo, ¿sí?, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Y me gustaría llamar aquí la atención sobre el papel fundamental que ocupan nuestras acciones, las acciones humanas. Si os fijáis, el padre de familia vela, se mantiene despierto ante ese ladrón que está por minar su casa. El siervo fiel da de comer a sus consiervos. Las vírgenes, unas deciden abastecerse de aceite y otras no. Y los siervos, en la parábola de los talentos, unos deciden negociar y otros no. Y si fijaros en el peso que se le está dando aquí a las acciones humanas. Y si tenemos en cuenta un poco el contexto más amplio, el texto que tocará la semana que viene, es muy interesante allí ver cómo, cuando Jesús vuelve, la descripción que hace de aquellos que llama benditos, que son la iglesia, los justos, los que esperan el Señor. Dice en el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Las acciones humanas, las decisiones diarias, ¿sí? Somos protestantes, sabemos que las obras no nos salvan, ¿sí? Pero el creador de nuestra voluntad, nuestra capacidad de tomar decisiones, es Dios. Y Dios, como diría Calvino, no nos trata como piedras, ¿sí? Dios no nos trata como piedras. Y en estas 4 ilustraciones en las que vamos a meditar hoy, lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un papel crucial, ¿sí? Tiene un papel crucial. Entonces, esta serie de ilustraciones buscan responder a esa primera pregunta inicial de los discípulos que encontramos en el capítulo 24, cuando dicen y preguntan muy inquietos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Con estas 4 ilustraciones, Jesús sigue respondiendo a esa pregunta. Y vemos que los discípulos estaban inquietos, ¿sí? Estaban inquietos. Y inquietos, ¿por qué? Porque el templo sería destruido, ¿sí? ¿Dónde tienen puestas las expectativas los discípulos? En el templo, el esplendor del templo. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús a los discípulos con respecto a ese templo físico?
que sería completamente arrasado, destruido y Jerusalén sitiada por el enemigo. Yo me imagino aquí los discípulos escuchando todo este discurso de Jesús con la boca bastante abierta. Lo que está haciendo aquí Jesús, hermanos, creo yo, es destruir expectativas. ¿Sí? Destruir expectativas que se habían hecho los discípulos. Y creo que parte del crecimiento cristiano es también que Dios destruye expectativas que nos hayamos hecho. Parte de nuestro crecimiento cristiano es que Dios tiene que destruir expectativas vanas que nos hemos hecho, incluso de las muy espirituales, incluso de las que son muy religiosas, como en este templo. Tiene que destruir expectativas o ilusiones sobre nosotros mismos, sobre la comunidad cristiana, sobre la iglesia, sobre proyectos quizá. Como escuché una vez a un profesor decir, Dios nos desilusiona. Y nos desilusiona precisamente porque no quiere que vivamos en una ilusión. ¿Sí? No quiere que vivamos en una ilusión vana. Así que no nos engañemos con falsas ilusiones ni vanas esperanzas, sino preguntémonos qué tipo de esperanza y expectativa tenemos que cultivar ante el regreso del Señor. Una de las cosas que vemos aquí, y en este discurso más amplio, es la doctrina del regreso de Cristo nos dice algo sobre la historia de la humanidad. ¿Sí? La historia de la humanidad. El cristianismo, por decirlo de alguna manera, ofrece una filosofía de la historia, una manera de entender la historia. ¿Y cuál es esta? Que la historia de la humanidad va hacia un final, va hacia una consumación, va hacia una renovación de todas las cosas. ¿Sí? Entonces no podemos poner nuestro corazón en el presente siglo malo. ¿Sí? No podemos hacer del presente siglo la cosa más fundamental de nuestras vidas. ¿Sí? Porque esta historia va hacia una consumación. Si ponemos nuestro corazón y nuestra tendencia es esta, en el aquí y ahora, nos perdemos. Así que Cristo busca cautivar la imaginación de sus discípulos a través de estas ilustraciones. Y el cristianismo no es la única religión o fe que ofrece una filosofía de la historia. Nuestra cultura occidental, ¿sabéis cuál es la filosofía de la historia que más ha marcado la cultura occidental? En el siglo XVI, cuando la época ilustrada abandona la idea de Dios, se emancipa de ella, ¿sí? Hay una fe en el progreso. ¿Sí? Algunos de vosotros habéis escuchado este concepto de la idea de progreso. La idea de progreso es una filosofía de la historia. Es una manera de entender la historia en aquella época, hombres y mujeres, de decir, la historia irá inevitablemente progresando hacia un futuro mejor y hacia una humanidad mejor. ¿Cuál es la razón? La tecnología. ¿Sí? El ser humano, siglo XVI, la ciencia, la tecnología, hay una exuberancia y se crea esta manera de entender que vamos hacia un progreso inevitable a nivel de todo tipo, tecnológico, político, moral, humano. Lograremos con nuestras propias fuerzas una humanidad mejor. Esta idea, queridos, se desvanece por completo y se destruye por completo el siglo pasado, con las 2 guerras mundiales, con los genocidios. ¿Sí? Porque ahí es donde vemos más palpablemente el uso tecnológico en contra de la humanidad. Y muchos intelectuales a día de hoy ya abandonan esta idea que marcó tan profundamente la cultura occidental. Así que vamos a ver que el cristianismo no nos dice que necesariamente que las cosas irán mejor, como la idea de progreso, sino quizá todo lo contrario. Hemos estado reflexionando estas últimas semanas sobre este concepto que Rumén llamaba distopía cristiana, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer los discípulos mientras esperan este regreso? Quería básicamente hablar sobre 3 cuestiones. La primera es que tenemos que estar atentos, ¿sí? Esperar a Cristo implica que tenemos que estar atentos, velad, sí, es la palabra con la que comienza nuestro texto, y aquí hay un énfasis en nuestros sentidos. En segundo lugar, tenemos que estar preparados, sí, tenemos que estar preparados, esto lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, y en tercer lugar, tenemos que estar trabajando, ¿sí?
¿sí? Tenemos que estar cumpliendo con nuestra vocación. Así que quisiera desarrollar un poco más estos 3 puntos, ¿sí? Tenemos que estar en primer lugar atentos. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, y nos pone estas primeras 2 ilustraciones cortas sobre un padre de familia que sabe a la hora que llega el ladrón y por lo tanto se mantiene toda la noche en vela, ¿sí? Y velad, la palabra literalmente significa pasar la noche en vela, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros aquí estamos pasando la noche en vela por nuestros hijos pequeños? O los que ya han pasado esa etapa, yo espero pasarla. Aún no la paso, pero sabemos lo que significa, ¿no? O no sé cuántos de vosotros hacéis guardias, cuando toca hacer guardia. Es duro, ¿sí? Velad es duro, ¿sí? Físicamente duro. Y creo que en el sentido espiritual es duro también. Cuando se nos está llamando aquí a velad no es una tarea pasiva, ¿sí? Es algo que nos puede costar mucho. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Y cuál es el motivo que nos da aquí Jesús para estar atentos? Nos lo dice repetidamente, porque el regreso del Señor será inesperado, ¿sí? El regreso del Señor será inesperado, y estas palabras no paran de repetirse, que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, ¿sí? El siervo malo que castiga a sus consiervos y que hace lo malo, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces, este es el motivo principal que da Jesús a nosotros de por qué tenemos que estar en vela. Así que tenemos que dejar de especular, ¿sí? Tenemos que dejar de especular sobre cuándo será esa venida. Yo diría que nuestra época no es particularmente especial, ¿sí? Pero a veces cuando hablo con hermanos sobre este tema, no, yo creo que es ya mismo, es ya mismo. Siempre digo, pero ¿qué quieres decir con eso? Que será en nuestra época, en nuestra generación. Casi tiene la tentación de decir que sí. Bueno, si no, pues en las próximas 2 generaciones. Mal. Ya estás haciendo un cálculo, ¿sí? Ya estamos haciendo un cálculo, ya estamos poniendo ciertas fechas y Jesús precisamente nos está llamando a lo contrario, ¿sí? Y estas cosas las cosas que ha ido mencionando Jesús se han ido repitiendo en cada generación. Entonces, no sabemos cuándo sucederá y por eso tenemos que estar atentos, ¿sí? El primer llamado aquí, por lo tanto, es hacia nuestros sentidos. Si es una vela en un sentido espiritual, estar atentos. Y eso hoy en nuestra cultura cuesta mucho, ¿no? Rubén ha hecho una mención a cómo está el tema de la atención hoy en día en nuestra cultura. Difícil, ¿no? Los índices son alarmantes. Yo no sé cuántos tengo con TDA en el instituto, pero la tecnología seguro que no ha ayudado, ¿sí? Nos cuesta muchísimo y perdemos fácilmente la atención. Pero hay un tipo de distracción, algunos han llamado a nuestra sociedad la sociedad de la distracción, por esta incapacidad muchas veces de poder enfocarnos. Pero hay un tipo de distracción que yo diría que es más preocupante, que no es solo la cognitiva, la dificultad de yo estar atento, ¿no? La capacidad para retener mi atención, sino hay un tipo de distracción, yo diría, mucho más letal o mucho más fundamental aquí, que es la distracción espiritual. ¿Sí? Un tipo de distracción espiritual que básicamente sería, pues, perder de vista todo lo que Jesús nos está diciendo sobre el final de la historia. Es vivir como si eso no importara. Pedro nos llama a poner también nuestra atención en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Velad es precisamente eso, es recordar todo lo que Jesús aquí nos está diciendo. Entonces, velad aquí, queridos, y no voy a ser muy novedoso aquí, pero ¿cómo velamos?
¿Cómo nos mantenemos alerta al regreso de Cristo? Recordando las mismas verdades de siempre, ¿sí? ¿Cómo podemos tener en mente constantemente el regreso de Cristo? Pues buscando a Dios en oración, hablando con Él, meditando las Escrituras, no dejando de congregarnos, teniendo comunión, recordándonos las palabras unos a otros. Siempre que en estos medios que Dios ha dispuesto los utilizamos, estamos trayendo a la memoria quiénes somos y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que esta sería la primera llamada a poner nuestra atención en el regreso de Cristo. Tenemos que estar atentos. En segundo lugar, tenemos que estar preparados, llevar vidas preparadas, porque el regreso de Cristo puede tardar. Y la parábola de las 10 vírgenes enfoca mucho el hecho de que ese esposo tarda, ¿sí? Puede tardar. Y porque tardan, se duermen todas. Las prudentes también, ¿sí? Las prudentes también se duermen. Así que debemos estar preparados, aunque el regreso de Cristo tarde. Estar preparado significa estar listo para una larga espera. Y la idea clave aquí es que la preparación presente es esencial, porque habrá un tiempo cuando ya uno no pueda prepararse, ¿sí? Yo creo que este es el mensaje que nos entrega esta parábola, de que hay un tiempo para prepararse y un tiempo en el que uno ya no puede prepararse, ¿sí? Cuando llegue el novio es demasiado tarde ya para estar preparado. Así que hay que esperar. Lucas, cuando nos habla sobre una parábola similar a la que estamos aquí tratando, nos dice que los discípulos esperaban que ellos, dice literalmente, Lucas 19:11, que al aproximarse a Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y Jesús, con esta parábola, lo que se está diciendo a ellos y a nosotros es que ese establecimiento del reino no será inmediato, ¿sí? Que puede tardar. Entonces Jesús saca este ejemplo de una boda judía del primer siglo, ¿sí? En el que básicamente estas 10 vírgenes, o también muchas jóvenes, doncellas, era una especie de protocolo, ¿sí? En la que no era el novio el que esperaba a la novia en el altar, como en nuestra cultura, sino que era el novio el que salía, ¿sí? Había este protocolo donde estas 10 doncellas tenían que salir a recibirle cuando él llegara. La costumbre era acompañar, que estas mujeres, probablemente amigas de la novia, acompañaran al novio. Entonces es un texto que no es para alabar la virginidad, sino que Cristo tiene el propósito de aliviar la inquietud que pudieran sentir sus discípulos ante la demora de su venida. Aquí lo que vemos es la doctrina reformada de la perseverancia de los santos, ¿sí? Aquellos que conocéis esta doctrina, básicamente nos dice que aquel que es realmente transformado por el Espíritu Santo persevera hasta el final, ¿sí? No se queda a medio camino. Y vemos entonces que también aquí hay dos grupos, ¿sí? Hay dos grupos de personas. Hay un eco aquí del libro de Proverbios con el tema de la insensatez, con el tema de la sabiduría o la prudencia aquí. Y entonces, ¿dónde recae la sabiduría de estas 5 vírgenes que esperan al novio? En la decisión de proveerse del aceite necesario para sus lámparas, ¿sí? ¿Y dónde recae la necedad o la insensatez de las otras 5 vírgenes? En no proveerse de ese aceite, ¿sí? Y lo que muchos
comentaristas ven aquí es que esto se puede referir a toda la iglesia, ¿sí? A toda la iglesia visible. De hecho, creo que implícitamente Jesús aquí está criticando a los grupos religiosos de su época, ¿sí? Que esperan a Dios, que creen en Dios, pero no reconocen a Cristo, ¿sí? No reconocen al Hijo y por lo tanto se pierden. Entonces vemos aquí que probablemente estas 5 vírgenes insensatas no entran, ¿sí? No entran a la boda, se quedan fuera. Y esto es una alusión a que se quedan fuera del reino. Y estaban esperando. Entonces, aquí lo que vemos básicamente es que debemos evitar que nuestra fe sea un mero formalismo, ¿sí? Nuestra fe no puede ser un mero formalismo. Las 10 vírgenes forman parte del cortejo nupcial, todas esperan al esposo, todas llevan lámparas, todas se duermen y a primera vista son muy parecidas. Y la lección aquí es que es posible pertenecer visiblemente a la comunidad cristiana sin estar verdaderamente preparado para encontrarse con Cristo. Sí, es posible pertenecer visiblemente a la comunidad cristiana sin estar verdaderamente preparado para encontrarse con Cristo. La fe, que es viva, persevera en el tiempo. El problema no es que el esposo tarde, el problema es que tarda más de lo esperado. Y a veces puede suceder, ¿no?, que muchos cristianos empiezan con entusiasmo, pero como aquella parábola del Señor también, ¿sí?, esa fe se puede ahogar. Muchos cristianos pueden empezar con entusiasmo, pero la vida ordinaria, las dificultades, el trabajo y los años desgastan la expectativa del regreso de Cristo. Pedro también nos dice que vendrán burladores, diciendo que eso no sucederá, ¿no? En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todo permanece igual. Pero Pedro dice a la iglesia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces sí, hay una espera, pero esa espera tiene un motivo, que es que más personas vengan a la fe y se arrepientan. La verdadera fe, entonces, no es solo un buen comienzo. Hay que aprender a seguir a Cristo durante décadas, y la madurez cristiana consiste en permanecer fiel. Y por último, que ya lo hemos mencionado, pero prepararse no puede hacerse a última hora, ¿sí? Cuando llega el clamor de medianoche, las vírgenes insensatas descubren que les falta aceite y procuran conseguirlo, pero ya es demasiado tarde. La parábola lo que está enseñando es que hay ciertas cosas que no se pueden improvisar. El arrepentimiento, la comunión con Dios, el carácter cristiano, una vida de oración, estas cosas no se pueden improvisar, menos cuando Cristo venga, sino que tienen que estar ya cultivadas. No se puede vivir lejos de Dios durante años y pretender resolverlo todo en último momento. Y creo que esto es bastante conocido en la iglesia. Yo recuerdo que cuando me bauticé tenía una familiar, una prima, que se emocionó muchísimo ese día, ¿no? Parece que Dios le había hablado. Entonces aprovechamos la oportunidad, claro, ¿no? No venía a la iglesia, y aprovechar la oportunidad de compartir el Evangelio, y le decíamos: bueno, y ya lo sabes, has conocido el mensaje, has visto a tu primo que se ha bautizado, y ¿tú qué decides? Y recuerdo, ¿no?, sus palabras de: ay, sí, estoy muy emocionado y casi que parece que es verdadero, pero es que tengo unas cuantas cosas que hacer antes, entonces voy a esperar un poco. Error. Error, ¿sí? La preparación tiene que empezar hoy. Tiene que empezar hoy. La palabra recuerda que la historia tiene un final, que la oportunidad de responder a Cristo no dura indefinidamente,
y que las decisiones espirituales de hoy pueden tener consecuencias eternas. Entonces la pregunta para nosotros hoy es: si el esposo tarda más de lo que yo espero, ¿seguiré preparado cuando llegue? ¿Seguiré preparado cuando llegue? Entonces, ¿qué hace la Iglesia mientras espera el regreso de Cristo? Hemos visto que nuestros sentidos tienen que estar atentos, alerta, recordándonos las antiguas verdades cristianas. En segundo lugar, estar preparados. Y por último, en tercer lugar, en esta parábola de los talentos vemos que también tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con nuestra vocación. ¿Por qué? Porque vendrá el día en el que el Señor querrá rendir cuentas también con lo que ha puesto en nuestras manos. Si la parábola de las 10 vírgenes nos muestra la necesidad de estar preparados, la parábola de los talentos enfatiza la necesidad de ser diligentes en el cumplimiento de nuestra vocación. Y vemos aquí que la ilustración va de siervos, talentos y amos. Un siervo en aquella época era un esclavo, y un esclavo por definición no posee nada propio, todo es de su señor, todo es de su amo, que aquí representa a Cristo. Y los talentos eran lingotes, una especie de lingotes de oro o de oro o de plata, de gran valor, ¿sí? De gran valor, de mucho valor. Un talento era el equivalente a 20 años de trabajo. 20 años de trabajo. Y buscando cómo podría ser el equivalente hoy, vendría a hacer unos 500.000 euros. Un talento, 500.000 euros. A pagar la hipoteca, ¿no? ¿Sí? O sea, no es poco. El que tiene 5 talentos tiene 2,5 millones. Por lo tanto, el que tiene solo un talento, ¿sí?, tiene algo de gran precio también. Tiene algo de gran precio. Aquí se enfatiza, hermanos, nuestra responsabilidad. Jesús está hablando de grandes cantidades de dinero, de un gran precio y de una gran responsabilidad también. Cuanto mayor cosas ponga Dios en nuestras manos, mayor será también la responsabilidad de administrarlo fielmente. Entonces, esperar el retorno de Cristo, poner nuestra mente, como dice Pablo, en las cosas del cielo, no significa, como a veces la Iglesia ha caído en ello, los cristianos, una forma de escapismo, ¿sí? Significa ocuparnos en las tareas diarias, significa administrar firmemente todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero teniendo siempre presente que hay un amo, que hay un Señor de todo eso, ¿sí? Aquí está presente el gran tema de la protestante, de la vocación y de la mayordomía cristiana. Esta doctrina de los protestantes de la vocación no se reduce necesariamente a una profesión, sino que implica una llamada divina que otorga significado a todas las áreas de nuestra vida. Así que aquí el talento representa tus dones naturales, tu trabajo, ¿sí?, tu familia, tu iglesia, la ciudad y la cultura en la que Dios te ha puesto. Y la vocación consiste en administrar fielmente los dones y responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Vemos también en la parábola que Dios no distribuye sus dones de manera idéntica, ¿sí?, pero todos reciben una mayordomía significativa por la que deberán rendir cuentas. Incluso el que recibió solo un talento había recibido, como hemos dicho, una gran cantidad de dinero. Dios da a cada uno según su capacidad. Calvino dice en este texto: significa esto que Dios, al haber asignado a cada uno su lugar y haberle otorgado dones naturales, también le da este mandato u otro mandato, lo emplea en la administración de sus asuntos, lo eleva a diversos cargos, le provee abundantes medios de gran utilidad y le presenta la oportunidad para ejercer eso. El amo que tarda, al regresar, espera que sus bienes y su hacienda no estén en el mismo estado cuando se fue. Y vemos que hay un juicio cuando regresa, ¿sí? Un juicio negativo al que fue negligente, pero también un juicio positivo, una recompensa al que fue responsable. La parábola aquí nos enseña que hay uno que fue negligente, ¿sí? Y vemos aquí que este siervo presenta 1000 excusas.
el miedo a su Señor, el miedo a la severidad de su Señor. Y me parece aquí que hay aquí un eco de esa respuesta inicial de Adán, cuando peca y cuando escucha la voz de Dios en el jardín y tiene miedo y se esconde. Miedo a hacerlo mal, miedo a hacer el ridículo, a veces es buena excusa para no hacer algo, pero el Señor no lo tiene como una excusa, sino como un reproche. Dice Calvino, hablando sobre el tema de la vocación: ninguna forma de vida es más digna de alabanza a los ojos de Dios que aquella que aporta algún beneficio a la sociedad humana. Y dice C.S. Lewis también en Mero Cristianismo, en un capítulo que habla sobre la esperanza y sobre este tema, sobre lo que los cristianos han hecho en la sociedad con sus vocaciones. Si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro, dice Lewis. Los apóstoles mismos que iniciaron a pie la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron el mercado de esclavos, todos ellos dejaron su marca sobre la tierra precisamente porque sus mentes estaban ocupadas en el cielo. Es desde que la mayor parte de los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo cuando se han vuelto tan ineficaces en este. Y dice Luis: si nuestro objetivo es el cielo, la tierra se nos dará por añadidura. Si nuestro objetivo es la tierra, no tendremos ninguna de las dos cosas. Parece una extraña regla. Así que, ¿qué aprendemos de esta parábola? Ya lo hemos dicho, todo lo que tenemos nos ha sido confiado. El siervo no posee los talentos, el Señor se los entrega. Así que la aplicación más fundamental es que nuestra inteligencia, tiempo, dinero, oportunidades, familia, profesión, educación, no son posesiones absolutas nuestras, sino dones recibidos de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para cómo administrar todo eso cristianamente. Hemos visto también que Dios distribuye dones de manera desigual. Uno recibe 5 talentos, otro 2, otro 1. La parábola no presenta esto como una injusticia, así que tenemos que dejar de compararnos constantemente con lo que tienen los demás, con los dones que tienen otros, con las posesiones que tienen otros, y reconocer que Dios reparte responsabilidades distintas. El siervo de 2 talentos recibe exactamente la misma aprobación que el de 5. Así que Dios no es injusto para exigirnos algo fuera de nuestras posibilidades. No te exigirá que produzcas 5 talentos cuando en realidad te dio 2. Vemos también que Dios espera fruto. Los 2 primeros siervos actúan, arriesgan, trabajan, multiplican lo recibido. La vida cristiana no consiste únicamente en evitar pecados. Sí, muchas personas piensan, no he hecho nada malo, pero la parábola pregunta algo diferente. ¿Qué has hecho con lo que has recibido? Vemos también que el miedo puede convertirse en una forma de desobediencia. El tercer siervo dice: tuve miedo. ¿Sí? Miedo a fracasar, miedo a equivocarse, miedo a asumir responsabilidades, miedo a emprender aquello para lo que Dios nos ha capacitado. Y muchas de estas oportunidades se entierran por temor. Y hemos visto también la doctrina de la vocación. Los reformadores entendían que los talentos no se limitan, como hemos dicho, a dones espirituales dentro de la iglesia, sino que incluyen el trabajo de un agricultor, el oficio de un artesano, la labor del magistrado, la crianza de los hijos, la educación, el comercio. Así que la pregunta para nosotros es: ¿estoy sirviendo a Dios fielmente en la posición donde Él me ha colocado? Esta parábola dignifica la vida ordinaria. No todos estamos llamados a ser predicadores, pero todos estamos llamados a ser fieles en nuestra vocación. Así que, ¿cómo la Iglesia espera el retorno de Cristo? Velando, estando atentos, estando preparados y cumpliendo nuestra vocación. Pero queridos, si somos honestos, ninguno de nosotros ha administrado perfectamente lo que Dios le ha confiado. Todos hemos podido desperdiciar oportunidades, a veces enterrado dones, a veces sido negligentes en nuestra vocación, o vivido para nosotros mismos más de lo que quisiéramos admitir. Y es por eso que
cada vez que nos reunimos aquí recordamos esa doctrina del pecado, la culpa, y la reconocemos delante de Dios. Si el mensaje de esta parábola fuera simplemente rinde cuentas ante Dios, tendríamos motivos para temblar. Tenemos que recordar aquí que el verdadero siervo fiel es Jesucristo, porque Él sí cumplió perfectamente su misión, la misión que el Padre le encomendó. No enterró su encargo, no rehuyó el sufrimiento, no abandonó su vocación. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la aceptación nuestra delante de Dios no descansa finalmente sobre la perfección de cómo administramos las cosas delante de Dios, sino sobre la perfecta obediencia de Cristo, que nos es imputada a nosotros por la fe. No trabajamos para ganar la aprobación del Señor, trabajamos porque ya hemos sido recibidos por gracia en Cristo. El Evangelio no es que los prudentes encontraron por sí mismos los recursos necesarios para recibir al esposo. El Evangelio es que el esposo ha venido a buscar a la esposa, que no estaba preparada para él. Cristo como el esposo prometido. El esposo que viene por su pueblo, el esposo que ama a una esposa imperfecta, la Iglesia, el esposo que da su vida por ella, el esposo que un día la presentará en gloria. Así que recordemos esto, hermanos, recordemos que somos perfectamente aceptados por la obra de Cristo y que ese es el motor por el cual podemos nosotros hacer estas cosas que aquí se nos piden. Y quiero terminar con que nuestro corazón confiese el último artículo con el que acaba el credo niceno, que se resumen de la fe que confiesa la Iglesia a lo largo de los siglos, que dice: esperamos la resurrección de los muertos y la vida de la era venidera. Y así sea. Amén.